El Barça ha vuelto a rugir en Europa. Y esta vez lo ha hecho con una de esas noches que huelen a grandeza, a esas de toda la vida, donde el equipo no solo gana, sino que aplasta, domina y enamora. En el Estadio Olímpico de Montjuïc, el FC Barcelona de Hansi Flick se impuso por un contundente 6-1 ante el Olympiacos, en una exhibición de autoridad futbolística que dejó al público con la sensación de haber presenciado algo más que un simple partido de Champions. Fue una declaración de intenciones, una advertencia a Europa: el Barça está de vuelta. Desde el primer minuto se notó que el conjunto blaugrana iba en serio. Flick no especuló, no rotó de más, no salió a medir al rival. Salió a devorarlo. El 11 fue una mezcla perfecta entre experiencia y juventud, con Pedri y Gundogan en la sala de máquinas, Lamine Yamal y Raphinha abiertos en los costados, y Lewandowski como punta de lanza, dispuesto a aprovechar cualquier resquicio en la defensa griega. Y vaya si lo hizo. El ritmo fue infernal desde el inicio. El Barça presionaba alto, recuperaba rápido y movía el balón con una velocidad que recordaba a los mejores tiempos del club. Apenas pasaron 8 minutos cuando llegó el primero. Una jugada iniciada por Cubarsí desde atrás, con un pase entre líneas que rompió 3 marcas, encontró a Pedri, que giró sobre sí mismo y dejó solo a Lamine Yamal. El joven crack controló, amagó al defensa y definió con frialdad al palo largo. 1-0. El público enloqueció, no solo por el gol, sino por la sensación de estar viendo a un Barça con identidad, con ese toque eléctrico y valiente que tanto se había echado de menos. El Olympiacos, desbordado, intentó responder con un bloque más bajo y salidas largas, pero la presión del Barça era asfixiante. Cada intento de salida se estrellaba contra un muro de piernas blaugranas. En el minuto 17 llegó el segundo. Esta vez fue obra de Lewandowski, que cazó un balón suelto en el área tras un disparo de Raphinha y lo mandó al fondo de la red. 2-0 y un dominio absoluto. Pero lo que más impresionaba no era el marcador, sino la actitud. El equipo jugaba con hambre, con alegría, con una convicción total. No había miedo, no había dudas. Cada pase tenía intención, cada desmarque generaba peligro. Gundogan distribuía con maestría, Frenkie de Jong controlaba los tiempos y Lamine Yamal parecía estar jugando en el patio de su casa. Y como si fuera poco, el tercer gol llegó antes del descanso, en el minuto 38. Una jugada colectiva de libro. Pedri, Gavi y Lewandowski combinando en espacios mínimos, y un remate final de Gavi que levantó a todo el estadio. 3-0 y un ambiente eufórico, de esos que hacía tiempo no se vivían. La grada, rendida, coreaba los nombres de los jugadores, mientras Flick, desde el banquillo, sonreía discretamente. No por arrogancia, sino porque sabía que ese era el Barça que había soñado desde que llegó, un equipo que ataca, que manda y que disfruta. El Olympiacos, por su parte, estaba totalmente superado. En la banda, su técnico no podía creer lo que veía. Intentaba ajustar líneas, gritar instrucciones, cambiar el esquema, pero nada funcionaba. El Barça jugaba a otro ritmo, a otro nivel. Y aunque los griegos lograron marcar un gol aislado antes del descanso, más por orgullo que por juego, la sensación era clara. El resultado no reflejaba todavía la diferencia real entre ambos equipos. El descanso llegó con un 3-1 que dejaba el partido prácticamente decidido, pero con la sensación de que podía caer una goleada histórica. Los jugadores se fueron al túnel entre aplausos y ovaciones, y la cámara captó a Flick intercambiando una mirada cómplice con Pedri. Esa mirada que dice todo sin palabras: vamos a por más. Porque este Barça no se conforma. Este Barça quiere volver a ser el que asusta en Europa. La segunda mitad empezó con el mismo guión, pero con una intensidad aún mayor. Flick no hizo cambios. No había razón para alterar un equipo que funcionaba como una máquina perfectamente calibrada. Desde el primer toque, se notó que el Barça quería más. No buscaba mantener el resultado, quería humillar deportivamente, dejar huella. Y eso, en Europa, tiene un valor enorme. Apenas 3 minutos después del reinicio, el cuarto gol llegó como una sinfonía. Ter Stegen inició la jugada con un pase medido a De Jong, que superó la primera línea de presión con un simple amago. El balón terminó en los pies de Gundogan, que filtró un pase mágico entre centrales. Lamine Yamal lo entendió antes que nadie. Controló, levantó la cabeza y cedió el balón atrás para que Lewandowski, llegando en carrera, fusilara con la zurda.
4-1. El estadio explotó en aplausos, y hasta los jugadores del Olympiacos se miraron entre sí con resignación. El Barça estaba disfrutando. Cada jugador quería participar, cada jugada era una oportunidad para lucir. Pero, a diferencia de otras épocas donde el exceso de confianza podía traer problemas, esta vez el equipo no perdió la concentración. Seguía apretando, seguía recuperando alto. La presión era tan coordinada que el rival no podía salir de su campo. En el minuto 62, cayó el quinto. Fue, quizás, el más simbólico de la noche. Un córner a favor del Barça, cobrado en corto por Gundogan para Pedri. El canario amagó concentrar, atrajo marcas y filtró el balón hacia el borde del área, donde apareció Cubarsí. El joven central, con una frialdad impresionante, controló y disparó al ángulo. Golazo. 5-1. El estadio rugió como si fuera una final de Champions. Porque más allá del resultado, lo que emocionaba era ver cómo los canteranos se multiplicaban en el campo, aportando con una madurez que asombraba hasta a los veteranos. Y mientras el Barça volaba, el técnico del Olympiacos servía. Desde el banquillo no paraba de gesticular, de gritar, de discutir con su cuerpo técnico. La frustración era evidente. Se veía superado, impotente ante un rival que no solo jugaba mejor, sino que lo hacía con una convicción que rozaba lo humillante. En un momento, las cámaras lo enfocaron dando un golpe en la nevera de las botellas. No podía soportar lo que veía. Su equipo no era capaz de conectar 3 pases seguidos. El sexto llegó en el minuto 75 y fue una obra de arte colectiva. El Barça tocó y tocó durante más de un minuto seguido, moviendo el balón de lado a lado hasta que el rival perdió toda referencia. Gundogan, de nuevo, encontró a Raphinha con espacio. El brasileño encaró, amagó y centró atrás. Y ahí estaba Fermín, recién ingresado, para empujarla a placer. 6-1. Una goleada, un recital, una noche que ya quedaba grabada en la memoria reciente del barcelonismo. En los últimos 15 minutos, Flick rotó para dar descanso, pero el equipo no bajó el nivel. Incluso en los minutos finales, el Barça mantenía la posesión, buscaba espacios, controlaba el ritmo con la serenidad de un grande. Los aplausos no cesaban. La afición estaba de pie, consciente de que estaba presenciando el mejor partido del Barça en Europa en mucho tiempo. Y mientras los jugadores celebraban cada acción, la tensión en el banquillo rival llegó a su punto más alto. El técnico del Olympiacos, visiblemente alterado, discutía con el cuarto árbitro, reclamando faltas inexistentes y gritando hacia el campo. Su expresión era de puro enfado, mezcla de impotencia y frustración. No entendía cómo su equipo había sido reducido a una sombra en 90 minutos. El pitido final fue casi una liberación para ellos, pero para el Barça fue el inicio de algo. Los jugadores se abrazaban, sonrientes, conscientes de que habían firmado una actuación perfecta. Flick, sereno, saludó uno por uno, sabiendo que lo más importante no era la goleada, sino la sensación de dominio absoluto de haber recuperado esa identidad europea que tanto se había echado de menos. La rueda de prensa posterior al partido fue un espectáculo en sí misma. Mientras el Barça celebraba en el vestuario, entre risas, música y la sensación de haber dado un paso enorme en su camino europeo, en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Montjuïc se gestaba un ambiente completamente distinto. El técnico del Olympiacos, visiblemente alterado, llegó al estrado con el rostro tenso, los labios apretados y un gesto de incredulidad permanente. Los periodistas ya percibían que algo se avecinaba. Apenas se sentó, y antes incluso de que le hicieran la primera pregunta, soltó la frase que marcaría toda la rueda de prensa: «Esto no fue fútbol, esto fue un show montado para ellos». El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos reporteros se miraron sorprendidos, otros encendieron sus grabadoras con una mezcla de asombro y expectación. El técnico no se detuvo ahí. Continuó su descarga con una mezcla de frustración y orgullo herido. Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo, pero no esperábamos un arbitraje tan permisivo. Cada contacto nuestro era falta, cada protesta era tarjeta, y ellos podían hacer lo que quisieran. Así no se puede competir en Europa. Su tono subía por momentos, las manos volaban, los gestos eran cada vez más exagerados. Era evidente que no soportaba la humillación del resultado y necesitaba canalizarla de alguna forma.
Pero lo más llamativo fue cuando empezó a referirse directamente al estilo de juego del Barça. No sé si esto es el famoso ADN Barça del que tanto hablan. A mí me parece otra cosa. No puedes celebrar un sexto gol con el rival hundido. Eso no es respeto, eso es espectáculo vacío. Las cámaras captaron su mirada desafiante, cargada de impotencia. Era la reacción de quien se sabe derrotado no solo en el marcador, sino en todos los planos del juego. Y mientras tanto, en la otra sala, la de Flick, el ambiente era completamente opuesto. El técnico alemán apareció tranquilo, sonriente y con el tono mesurado que lo caracteriza. No fue un espectáculo, fue trabajo. Mucho trabajo. Los jugadores han entendido el mensaje y hoy hemos sido fieles a lo que queremos ser, un equipo que no se detiene, que respeta al rival jugando bien. Esa última frase, cargada de sutileza, fue interpretada como una respuesta elegante a las quejas del técnico griego. Flick no necesitaba entrar en polémicas, su equipo había hablado en el campo. Los periodistas, claro, buscaron tensión. Le preguntaron si entendía las quejas del rival, si consideraba que el Barça había sido demasiado agresivo con el resultado. Flick, con calma germana, respondió: «Entiendo la frustración. A nadie le gusta perder así. Pero esto es la Champions, y aquí no se negocia la intensidad. Si bajas un minuto, te pasan por encima. Nosotros solo jugamos como sabemos». La serenidad con la que habló contrastaba radicalmente con las imágenes que seguían llegando del túnel de vestuarios, donde el técnico del Olympiacos continuaba molesto, hablando con miembros de su staff y gesticulando. Incluso algunos jugadores del equipo griego intentaron calmarlo, conscientes de que su reacción podía tener consecuencias. En paralelo, en los medios internacionales, las imágenes del partido ya daban la vuelta al mundo. «El Barça vuelve a ser temible», titulaba un portal inglés. «La maquinaria de Flick arrasa en Europa», decía un diario alemán. Y mientras tanto, en Grecia, las portadas se centraban más en las palabras del entrenador que en el juego, intentando justificar una derrota que, por más que se explicara, no tenía otra lectura posible. El Barça había sido muy superior. Dentro del vestuario azulgrana, el ambiente era diametralmente opuesto. Pedri, entre risas, comentó a los medios internos del club: «Llevábamos tiempo buscando un partido así, donde todo saliera bien. Esto es lo que somos». Gundogan, siempre más medido, añadió: «Jugamos con respeto, pero también con ambición. Cuando dominas, tienes que mantener el ritmo. Eso también es respeto por el juego». Flick, antes de marcharse, dejó una frase que resonó como una promesa para lo que viene: «Hoy fue una gran noche, pero no es el final. Es solo el principio de lo que este equipo puede llegar a hacer». Y con esa calma elegante que lo define, se levantó, saludó a los periodistas y se marchó. Afuera, la afición aún coreaba los goles, celebrando una victoria que se sentía especial, no solo por el marcador, sino por la sensación de haber recuperado la esencia. El Barça no solo había goleado al Olympiacos. Lo había desbordado, desnudado y, sobre todo, había vuelto a mandar en Europa. Las horas posteriores a la goleada fueron un auténtico terremoto mediático. Las redes sociales, los programas deportivos y las tertulias internacionales no hablaban de otra cosa: el Barça había vuelto. Y no solo en el marcador, sino en sensaciones, en estilo, en confianza. Lo que muchos veían como un proyecto aún en construcción se había transformado, en una sola noche, en una máquina perfectamente engrasada que arrasaba a quien se pusiera por delante. En los grandes medios europeos, las portadas eran unánimes. «El Barça de Flick empieza a asustar», titulaba L'Équipe. En Inglaterra, The Guardian hablaba de una tormenta azulgrana que arrasó al Olympiacos. Y en Alemania, los periódicos deportivos elogiaban la mano del técnico teutón. «Flick impone su método en el Barça: disciplina, estructura y libertad ofensiva». Lo curioso era que, por primera vez en mucho tiempo, la prensa internacional parecía más entusiasmada que parte de la prensa española, que se debatía entre reconocer la superioridad culé y encontrarle algún pero al resultado. Y ahí, una vez más, apareció la famosa caverna mediática. En algunos platós de televisión, el foco no era el partidazo de Lamine, ni los 2 goles de Lewandowski, ni la clase de Gundogan. No. El debate era si el Barça había sido excesivamente agresivo al no bajar el ritmo tras el cuarto gol.
Una narrativa vieja, recurrente, pero que ya no engaña a nadie. En las redes, los aficionados del Barça respondieron con ironía: cuando perdemos, somos un desastre. Cuando ganamos, somos crueles. Entonces, ¿cuándo se puede estar bien? Era la eterna doble vara, la que lleva años marcando el relato futbolístico en España. Pero esta vez, el barcelonismo no entró al trapo. La respuesta no fue desde la queja, sino desde la confianza. Se respiraba una sensación distinta, la de un club que sabe que está construyendo algo serio, algo sólido, algo que puede trascender. Y dentro del club, esa sensación era aún más fuerte. Desde la directiva hasta el cuerpo técnico, todos coincidían en un punto clave: el equipo, por fin, empezaba a jugar con una identidad clara. La presión alta funcionaba, la salida de balón era limpia, el ataque fluía y el vestuario se sentía unido. Era el Barça de Flick en su versión más pura. En lo táctico, los analistas más especializados empezaron a resaltar detalles que explicaban la goleada. La ubicación de Gavi, actuando casi como un tercer interior que rompía líneas. La libertad de Joao Félix, que por momentos se movía como un segundo delantero. La sincronización entre Koundé y Christensen, que permitía adelantar la defensa sin miedo. Y, sobre todo, la gestión de Flick con los cambios, precisos, quirúrgicos, manteniendo la intensidad hasta el final. Pero más allá de lo táctico, lo que más emocionaba al barcelonismo era el espíritu. Ese aire de equipo comprometido, que no se rinde, que se divierte jugando. Volvía a verse en las caras de los jugadores esa chispa que se había perdido durante tanto tiempo. En cada celebración, en cada abrazo, había algo más que alegría, había orgullo. La afición lo notó. En Montjuic, la gente no quería irse. Muchos se quedaron varios minutos después del pitido final, coreando los nombres de los jugadores, cantando los himnos, sintiendo que, de alguna manera, habían asistido al inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que el Barça volvía a sentirse grande, respetado, temido. Mientras tanto, en Grecia, las críticas al Olympiacos fueron feroces. La prensa local hablaba de una lección de fútbol y un baño histórico. Incluso algunos exjugadores del club reconocían que la diferencia de nivel había sido abismal. Uno de ellos declaró: «El Barça está en otra galaxia. Si juegan así, pueden ganar la Champions». Y esa frase, dicha desde la derrota, fue la que mejor resumió lo que muchos pensaban. Porque lo que había hecho el Barça esa noche no fue solo ganar un partido. Fue mandar un mensaje. A Europa, a los críticos y a sí mismo: este equipo está de vuelta. Y así, con el eco de los cánticos aún resonando en Montjuic, el Barça cerró una de esas noches que marcan un antes y un después. No solo por el 6-1, que ya de por sí suena demoledor, sino por lo que representa a nivel emocional y simbólico. Porque lo que vimos no fue solo una goleada, fue una declaración de intenciones. Este Barça empieza a parecerse a lo que muchos soñaban cuando se anunció la llegada de Flick. Un equipo que no especula, que no vive del pasado, que no busca excusas. Un equipo que sale a jugar, a imponer, a divertirse. Y eso, después de años de dudas, de proyectos inestables, de reconstrucciones sin rumbo, es lo más valioso que puede tener el barcelonismo. El 6-1 no se entiende sin contexto. Veníamos de semanas de críticas, de debate sobre el estilo, de análisis sobre si Flick sería capaz de mantener la esencia culé. Y, de repente, todo encajó. Los automatismos, la presión, las conexiones entre los jóvenes y los veteranos. Lamine, otra vez desatado, Gundogan manejando los tiempos, Pedri y De Jong recuperando la fluidez que tanto se echaba de menos. Era como si, por fin, el equipo hubiera encontrado su voz. Y lo mejor de todo es que este Barça no ganó desde el virtuosismo individual, sino desde la colectividad. Cada jugador entendió su papel, cada movimiento tenía sentido. Eso es lo que más emociona al aficionado culé, ver un equipo que vuelve a ser equipo. Porque el ADN Barça no es solo tocar el balón, es creer en una idea común. El estallido del técnico del Olympiacos fue, en realidad, la prueba más clara del impacto psicológico del partido. Cuando un rival, derrotado en todos los aspectos, recurre al discurso del show o de la falta de respeto, es porque se ha sentido completamente superado. Y eso, en el fútbol, es la mayor señal de autoridad. El Barça no humilló,
el Barça compitió. Jugó hasta el final porque esa es la esencia de un club que nunca deja de ir hacia adelante. En los días posteriores, las sensaciones no hicieron más que crecer. En el entorno culé se respiraba ilusión. No euforia vacía, sino ilusión real, tangible, sostenida por hechos. El equipo juega bien, los jóvenes responden, los veteranos lideran y Flick transmite un mensaje claro: disciplina, trabajo, ambición. 3 palabras que, combinadas con el talento natural de esta plantilla, pueden llevar al Barça a lo más alto otra vez. Y en el fondo, eso es lo que emociona al aficionado. Porque más allá de los títulos, de los resultados o de las portadas, lo que el barcelonismo siempre ha querido es reconocerse en su equipo. Sentir que lo que ve en el campo representa sus valores, su identidad, su forma de entender el fútbol. Y este Barça, poco a poco, está recuperando todo eso. Así que sí, culés, esta goleada no es un accidente. Es un aviso. Un recordatorio de que el Barça sigue vivo, que no se ha rendido, que tiene un futuro brillante y un presente lleno de razones para creer. Porque cuando este equipo juega así, el Camp Nou, aunque esté en obras, se convierte en algo más que un estadio. Se convierte en un símbolo, en una promesa de lo que está por venir. Y si algo quedó claro esa noche, es que el Barça ha vuelto a hablar el idioma que mejor conoce, el del fútbol bien jugado, el del respeto a la pelota, el de la alegría colectiva. Y eso, amigos culés, es solo el principio.